Buen día familia, amigos que nos visitan y que estás viendo quizás por primera vez. Nosotros estamos estudiando el Catecismo Menor de Westminster y bueno, ahora lo que vamos a hacer el día de hoy, la pregunta que tenemos aquí para poder aprender es sobre qué es el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo una verdadera conciencia de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio a sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Quiero compartirte los textos bíblicos con los que nosotros lo respaldamos y qué es lo que enseña la palabra de Dios con respecto a ello. Te invito a que tengas tu Biblia a la mano, un cuadernito y un lapicero para que puedas anotar, y vamos a leer el primer texto bíblico que nos acompaña. Hechos capítulo 11 versículo 18, y dice así: estas razones hicieron callar a los oyentes que alabaron a Dios y comentaron: así que Dios ha concedido también a los no judíos la oportunidad de convertirse para alcanzar la vida eterna. Miren, en Hechos, cuando se estaba predicando la palabra de Dios, dice que los oyentes alabaron a Dios y comentaron. Yo me imagino con mucho entusiasmo, con mucha alegría de decir, wow, no solamente la palabra de Dios viene para un pueblo específico, sino que Dios ahora ha concedido esa oportunidad de que los que no eran del pueblo de Dios, los que no eran judíos, puedan convertirse para alcanzar la vida eterna. En otras palabras, puedan tener el hecho de poder arrepentirse de sus faltas, de sus pecados y poder alcanzar la vida eterna. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios en Hechos capítulo 11 versículo 18. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 3 versículo 8, y dice así: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Esto es muy cierto, que nuestros frutos como hijos de Dios realmente demuestran que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿sí? Los que somos hijos de Dios, los que estamos llevando esta vida, perseverando a diario, Jesús decía que debemos de dar nosotros como hijos de Dios frutos dignos de arrepentimiento. Tú y yo tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, ya que realmente somos convertidos, ¿sí? Somos hijos de Dios y eso se tiene que dar a notar. Ahora vamos a Salmos. Salmo capítulo 51, versículo del 1 al 4. Y miren lo que dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Te voy a poner en contexto y de qué trata esto. Aquí, el Salmo 51 del 1 al 4 es la oración de David. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta es la oración de un pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen la historia de David. ¿Sí? Conocen la historia de David. ¿Y qué había pasado con David? Pues David pecó con Betsabé. Y en este momento que él escribe eso fue después de que él peca con Betsabé y el profeta Natán lo visitó y lo confrontó con su pecado. Es en ese momento en donde él dice: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y limpia mi pecado. Miren, vemos la actitud de un hombre arrepentido. Y cuando alguien se arrepiente, no solamente dice, bueno, me arrepiento, sino que empieza a reconocer sus faltas, sus fallas. Y dice en el 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoció su falta. Contra ti he pecado. Y él es por eso que escribe esta oración, ¿no? Y se puede llamar a esto a la oración de un pecador arrepentido.
Ahora vamos a Lucas, al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7, y dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento para vida, miren, por un solo hombre que se arrepiente, dice la palabra, hay gozo en el cielo, el Señor se alegra, se goza por un pecador que se arrepiente, ¿no? Que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Cada vez que tú hablas la palabra de Dios a gente que no conoce de Cristo y el Señor toca su vida, este hombre se arrepiente, hay gozo en el cielo. Así que si tú has sido esos canales de bendición que ha permitido conectar la vida de otros para poder acercarse a Cristo, alégrate, porque mira, la palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 41, y dice la palabra de Dios: al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro empieza a predicar en Hechos, la gente escucha, los hermanos que están ahí escuchan y les dicen, se acercan luego de haber escuchado la palabra de Dios, y es como que, wow, he escuchado esto, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Luego de ya haber escuchado la buena noticia, ¿no? Y Pedro les dice: arrepentíos. Arrepentíos. Es que alguien cuando escucha la palabra de Dios y es confrontado y se da cuenta que ha estado muerto en sus delitos y pecados, y reconoce ello, que las vendas han caído de sus ojos, realmente dice: ok, ¿ahora qué hago? ¿Qué sigue? Me he dado cuenta que estoy mal, aquello que tú me has hablado ha abierto mis ojos, ahora puedo ver la luz de Cristo. Y Él les dice: arrepentíos. Vámonos a Jeremías. Vámonos a Jeremías, capítulo 31, versículo 18. Dice: oí a Israel decir: me disciplinaste severamente, como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Aquí también vemos, ¿no?, Jeremías cuando dice: me disciplinaste severamente. El Señor lo disciplinó, lo hizo volver a Él, ¿no? Él luego se dio cuenta que estaba mal y le dice: Señor, me he apartado de ti, he tenido remordimiento. Él mismo se empezó a fragilar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había hecho mal, estaba profundamente avergonzado por todo lo que él había hecho en su juventud. Pero la oración de este hombre, él decía: Señor, hazme volver a ti, restáurame. Estaba realmente arrepentido por lo que había pasado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1:9 dice, ¿no? Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios verdadero. Hemos leído bastantes textos bíblicos, sí, así que sería muy bonito que los puedas anotar y los puedas seguir estudiando en casa. Hemos visto las escrituras cómo nos narran, ¿no?, de qué es el arrepentimiento para vida. Hemos visto que el arrepentimiento también no solamente viene para un pueblo específico, sino que
Él dice la palabra de Dios que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, y en Hechos vemos que decían, hemos escuchado que ahora el Señor no solamente es para su pueblo, sino que es para el pueblo aún no judío, es para todos. El arrepentimiento es para todos, porque dice que Dios desea que todos, absolutamente todos, procedamos al arrepentimiento. Vemos a un Dios que quiere realmente que su creación de la humanidad pues proceda a ese arrepentimiento. También hemos visto a David, que era un hombre de Dios, el cual pecó, pero él, a pesar de que pecó, pudo reconocer su falta, pudo reconocer su pecado, se arrepintió, tuvo una actitud de arrepentimiento, y eso es algo que proviene del Señor. También vemos el ejemplo de Jeremías, de lo que él pasó, cómo Dios lo castigó, ¿no?, severamente, pero igual él reconoció, él estaba muy arrepentido. Vemos también en Hechos que cuando las personas que estaban oyendo el Evangelio de Dios eran predicados, empezaban a preguntar, ¿y cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo hacerme parte de ustedes, ser hijos de Dios así como ustedes, ¿no? Y Pedro les dice, arrepentíos, arrepentíos. Tenemos mucha gente en nuestro entorno a la cual podemos hablarle de Cristo, y sabes, cuando el Señor llega a sus vidas, hace ese cambio por completo, ellos van a decir, ¿cómo puedo hacer para poder también ser parte de Cristo, para que el Señor sea mi Señor y Salvador? ¿No? Y va a reconocer su falta, las vendas van a ser caídas de sus ojos, y se va a dar cuenta que es un pecador y que necesita del Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando nos enseña. Y otra cosa, y un punto sumamente importante para los que somos hijos de Dios, es que el creyente produce frutos dignos de arrepentimiento. Produce frutos dignos de arrepentimiento cuando el Señor llega a nuestras vidas y empieza a cambiar, porque sabemos que el cambio que se produce en nosotros es de adentro hacia afuera. No es en lo externo, sino es en lo interno. Él empieza a cambiar las cosas en nosotros, y las personas de afuera empiezan a ver los cambios que hay en nosotros, esos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es una gracia salvadora. Es una gracia salvadora, que el arrepentimiento proviene netamente del Señor, ¿no? Es cuando proviene del Señor, y nosotros ya teniendo una verdadera conciencia de que somos pecadores, pero también tenemos una verdadera conciencia de la misericordia, del amor de Dios, y todo ello nosotros empezamos a odiar el pecado, no queremos amar más el pecado, no queremos caer nuevamente en pecado, ¿no? Nos convertimos al Señor, a nuestro Dios. Cada uno de nosotros se empieza a determinar y dicen, ahora voy a seguir a Cristo, y ahora mi nueva meta que va a ser es alcanzar la obediencia, ¿no? Y como es en la palabra del Señor. Que tengan un excelente día, familia. Sigamos estudiando, sigamos aprendiendo, y sobre todo también a la par, también oremos. Bendiciones.